Jugadores bolivianos en problemas. Vamos a empezar con el caso del Club Bolívar, que comunicó este 13 de mayo que el jugador Ramiro Vaca ha sido suspendido provisionalmente por una supuesta infracción antidopaje. Vamos a empezar por este caso de Ramiro Vaca y explicar un poquito qué es lo que pasa, ¿no? El club notificó efectivamente que el jugador estaba suspendido provisionalmente porque le tomaron una muestra antidopaje luego de un partido de Copa Libertadores. Ahora bien, resultó positivo en esa muestra antidopaje. No han dicho, no ha salido público por cuál sustancia, pero vamos a trabajar acá varios escenarios de qué es lo que puede pasar. Entendemos primero que el caso está comenzando. Apenas tiene una suspensión provisional, eso quiere decir que, bueno, puede revertirse, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero los escenarios son los siguientes. Asumiendo que se trata de una presencia de una sustancia prohibida, que es una de las infracciones antidopajes, entonces, ¿cómo empieza todo este proceso? Bueno, le llega una comunicación al jugador con los resultados del laboratorio. El resultado obviamente obtuvo una sustancia prohibida. Conmebol le notifica al club, porque fue justamente una competición de la Conmebol. El jugador está suspendido provisionalmente. ¿Y qué puede hacer en este entonces? ¿Qué puede hacer en su caso? Bueno, todo va a depender primero de qué tipo de sustancia se haya encontrado en el organismo del jugador. Hay diferentes sustancias y además dependiendo de la sustancia, dependerá también la sanción. Hay sustancias no específicas, que por lo general la suspensión es por 4 años, y hay sustancias específicas que por lo general la sanción es por 2 años. No siempre es así, dependerá del caso en cuestión, pero aquí lo importante es que tenemos que destacar que en todo caso el jugador tiene que demostrar que no tuvo ningún tipo de voluntariedad, que no tuvo ningún tipo de intención en la toma de esta muestra. Además, se deja ver en los comunicados, obviamente, esta palabra clave, que no hubo intención, que no hubo voluntad en la parte del jugador de consumir una sustancia prohibida y efectivamente en hacer trampa. Esto es clave para que en todo caso el tribunal pueda evaluar su caso y reducir la sanción si así lo considera. No solamente esto, sino que también el jugador va a tener que explicar sí o sí, definitivamente en cualquier escenario, cómo entró la sustancia a su organismo. Y esto es clave para determinar en un futuro cuál puede ser la sanción que le corresponda o si efectivamente no tiene ninguna sanción. Y ahí entonces se empiezan a evaluar otra vez varios escenarios. Si el jugador tuvo culpa, es decir, que bueno, no estuvo consciente de lo que estaba haciendo, no tuvo ninguna manera de prever que esa sustancia estuvo en su organismo y se puede condonar o perdonar esa posible sanción. Y otro escenario es que no haya tenido culpa significativa, que es un término muy especial, muy específico en las normas antidopaje, y quiere decir que tomando en cuenta varias circunstancias, el jugador no sabía, no podía intuir, no podía de ninguna manera estar al tanto de que alguna sustancia pudiera entrar en su organismo, así sea tomando los más altos estándares de cuidado. Allí pudiera reducirse la sanción. Pero bueno, como la palabra favorita de los abogados es depende, estos casos de dopaje obviamente también son lo mismo, son los más difíciles en el mundo del deporte para mí, porque tienes que tener en cuenta muchísimos factores, muchísimas pruebas y la verdad son bastante complicados. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que bueno, que el jugador al estar suspendido provisionalmente no puede participar en juegos, en partidos organizados por la FIFA, organizados por la Conmebol, organizados por la Federación Boliviana de Fútbol u organizados por cualquier liga autorizada. Es decir, el jugador no podría jugar, en todo caso, viendo este panorama, los siguientes partidos de eliminatorias. Antes de continuar con más casos de Bolivia, ¿qué les parece a ustedes este caso? ¿Qué les surge con esta noticia que ha salido de Ramiro Vaca? Lo primero que observé al ver el caso es que ya estaba suspendido provisionalmente cuando lo anunciaron. Y cuando hay una suspensión provisional, estamos hablando muy probablemente de una sustancia no específica, que es una sustancia que se presume que se utiliza para hacer trampa y que es el jugador quien debe demostrar que no quiere hacer trampa. ¿Okay? Y por eso en los comunicados vemos de que él no lo ingirió intencionalmente. Entonces esto además me sugiere que van por la estrategia de la contaminación probablemente. Aunque tal vez no sé si sea así o no, porque decir que la ingestión no fue intencional, oye, ¿cómo se hace una ingestión en el cuerpo no intencional? Es muy complicada. Es la del beso de Gasquet, es la de la toalla que una vez utilizó un hermano con otro hermano, o es la contaminación. No hay mucho rango de argumentos. Y en ese sentido se ve complicado porque la teoría de la contaminación, primero tienes que encontrar cómo llegó ese medicamento a tu organismo, ¿no? Y tienes que buscarlo muy bien y a veces las máquinas antidopaje captan una cantidad muy pequeñita, y tú demostrar que un producto estaba contaminado en cantidades muy pequeñitas es sumamente costoso y es sumamente complejo.
Teniendo en cuenta esto, la situación pinta difícil para que este jugador levante la sanción y pueda jugar los partidos eliminatorios. ¿Por qué razón pinta difícil? Bueno, porque el caso debería ser sumamente claro para que la CONMEBOL te levante la suspensión provisional. Es decir, tú tendrías que venir con una explicación rápida en menos de 3 semanas, directa, para que inmediatamente te levanten la suspensión provisional y decir, no, mira, mira, me lo inyectaron, yo estaba dormido. Una cuestión así sumamente descabellada y que yo no sé si en primer momento, porque puede que sea cierto, pero en primer momento sea como para que decidan rápido levantar esa suspensión cautelar. Con respecto a Ramiro Vaca, que además es un jugador importante en Bolivia, ya Elena nos va a contar un poco más de esto, lo veo muy complicado que él pueda disputar los próximos partidos de eliminatoria. No significa que los milagros no pueden pasar, no significa que no pueden resolverse las cosas, tal vez encuentran la cuestión hoy y dan con una solución muy fuerte al caso, pero por el momento se ve complejo y se ve que es un caso que va a durar unos cuantos meses. Entonces va a ser complicado que Iván Ramiro Vaca dispute al menos las 2 próximas fechas de eliminatorias con la selección boliviana. Sí, además, como mencionas, Ramiro, oye, un jugador bastante fundamental para Bolivia, no solamente para Bolivia, también para su club Bolívar, porque ha sido jugador ideal, está en el 11 de Copa Libertadores, el 11 ideal de Copa Libertadores, también creo que superó a James en las asistencias en estas eliminatorias, o sea que ha sido bastante importante para Bolivia y yo estoy de tu lado, Antonio, creo que lamentablemente, obviamente poniéndonos en la posición del jugador, lamentablemente se va a perder estos partidos que son el 6 de junio y el 10 de junio, uno de ellos contra Venezuela, el otro contra Chile, porque el caso de dopaje, oye, siempre es muy, muy complicado. No por la situación en sí, obviamente es lamentable, pero oye, lo que tienes que tener en tu sistema probatorio, todo es una cuestión bastante álgida y los días no creo que le dan. Y justamente hablando sobre anular la suspensión provisional, que es lo clave en este momento, justamente por las fechas que se aproximan, el reglamento de la CONMEBOL de antidopaje establece que sí se puede anular la suspensión provisional, pero si el jugador demuestra que la infracción es por un producto contaminado, ya hablamos un poquito más o menos de cómo se puede hacer. Y la otra es si la infracción fue por una sustancia adictiva. La sustancia adictiva, bueno, sustancias de abuso, que entenderán cuáles son, probablemente YouTube no nos permita decirlas, pero estos casos son muy especiales porque incluso también hay sanciones más bajas. Si la persona accede a ir a un tipo de rehabilitación, baja aún más cualquier suspensión que le puedan imponer. Pero para anular la suspensión provisional en este momento serían esas 2 opciones. La del producto contaminado es muy difícil probarlo. De hecho, cuando hemos hablado acá de otros casos de dopaje, recuerdo el de la tenista Ash Biontek, ella después, posteriormente dijo que en sus declaraciones que había gastado demasiado dinero en un proceso de antidopaje de su situación hace unos meses y sobre todo gastó muchísimo en pruebas. Porque no es sencillo demostrar que un producto está contaminado, tienes que mandar ese lote, probablemente hacer la prueba con otro lote y oye, lo que gastas en abogados, en pruebas, en envíos, va aumentando. Así que, bueno, más o menos este es el panorama que le espera a Ramiro y estoy de acuerdo que probablemente no lo veamos en las siguientes fechas eliminatorias. Muy distinto a lo que está pasando con Tercero, ¿no, Elena? Que capaz sí lo pudiéramos ver en las próximas fechas eliminatorias. Tercero, un jugador también muy importante que marca varios goles por parte de Bolivia. Cuéntanos un poco cuál es la situación de Terceros rápidamente. Bueno, Miguel Terceros, también jugador de Bolivia, está metido en problemas esta vez, en esta oportunidad, por cuestiones de racismo. En un partido, él está jugando en la Serie de Brasil, al parecer hizo un comentario racista contra otro de los jugadores del equipo contrario, el árbitro escuchó y al terminar el partido, bueno, él no finalizó el partido, lo cambiaron el medio tiempo, pero al terminar el partido la policía se lo llevó detenido, justamente porque en Brasil se toma muy, muy en serio estas cuestiones de delitos sobre racismo. Y bueno, tiene 2 procedimientos abiertos, Miguel Tercero, uno disciplinario, obviamente porque es una falta a los reglamentos, al juego limpio, a la buena conducta que tiene que tener un jugador, y además tiene un procedimiento abierto, pero de orden público, porque el Ministerio Público de Brasil abrió un procedimiento en su contra justamente porque esto es un delito en Brasil. Ahora, ¿cuál es el escenario de él? Bueno, probablemente pueda asumir su posición como jugador en los próximos partidos de Bolivia, porque parece que está por terminar su caso.
Tiene ahorita probablemente una prohibición de salida del país, pero parece que está por resolverse su cuestión. No creo que vaya a la cárcel, aunque obviamente estos delitos incluyen, creo que son 5 años de cárcel, pero probablemente tenga un delito suspendido, que no pueda hacer ciertas cuestiones, que obviamente no vuelva a cometer algún delito, pero creo que el caso de Tercero está un poquito más claro. Creo que sí va a poder reincorporarse a la selección de Bolivia. Es interesante, yo revisé un poco más el caso de Tercero. Esto viene con la ley antirracismo, que es la ley 7716 del año 89 en Brasil y que ha sido modificada justamente este artículo 2 en la ley 14.532 y en el artículo 2 te dice que alguien que injurie ofendiendo la dignidad o el decoro en razón de la raza, etnia o procedencia nacional puede tener una pena de ir a prisión de 2 a 5 años y una multa. Esa es lo que está siendo acusado el jugador Tercero y no puede salir del país en este momento porque obviamente cuando tú tienes un caso penal o llevas tu caso penal en la cárcel, detenido por peligro de fuga, o te pueden dejar llevar tu caso en tu casa con una medida sustitutiva de la privación de libertad. Y esa medida sustitutiva de privación de la libertad muchas veces incluye que no te puedas ir del país porque si no, no te pueden juzgar y no te pueden hacer pagar por tus delitos. 2 puntos interesantes. Uno, el que dijo ya Elena, el caso ya pareciera que está terminando. Y el segundo punto es que esta medida cautelar se pudiera levantar en cualquier momento. De hecho, nos enteramos de que introdujeron supuestamente, y es súper curioso, ¿no? Introdujeron una nueva prueba que es una experta en lectura de labios, diciendo de que lo que supuestamente dijo el jugador de forma racista no fue lo que en verdad dijo y están apelando a esta prueba para que le levanten esa medida de prohibición de salida del país, ¿no? Entonces, pareciera que el caso de Tercero pudiera resolverse antes de la próxima fecha eliminatoria y sí pudiera jugar los partidos que tiene Bolivia contra Venezuela y contra, oye, no recuerdo, Chile. Y contra Chile en casa. Básicamente eso. Sí, muchachos, bastante compleja la situación, sobre todo la de Vaca. Y me llama la atención lo que mencionaste tú, Antonio, que para que puedan suspender este caso, este resultado, al menos pausarlo momentáneamente, la respuesta debe ser clara. Él debe tener mucha seguridad de, no, mira, esto pasó por esto, por esto y por esto, y tengo la forma de mostrártelo. Pero pareciera que acá es como que si el jugador no sabe por qué pasó, como dice que no fue de manera intencional, de hecho el club lo respalda y dice que le da todo su apoyo porque confían en la integridad del mismo. Entonces es difícil que esto pueda pasar. Yo creo que sería más fácil de explicar cuando lo haces premeditadamente y sabes cómo ocurrió. Yo creo que en este momento el jugador se debe conseguir una situación en la que ni siquiera sabe qué fue lo que pasó. Entonces bastante lamentable para él y bueno, esperemos que este tipo de cosas no sigan pasando. Tenía una pregunta de ¿es posible que el jugador no reciba ninguna sanción al ser involuntariamente o así haya sido involuntario, una mínima sanción, aunque sea económica, recibe? Voy a tu primer comentario, Brandon, y luego se lo paso a Elena para que Elena conteste el segundo. Fíjate, es complicado porque cuando te llega generalmente un resultado de estos, el jugador entra en shock y todo el mundo a su alrededor entra en shock. Y ese shock es complicadísimo porque tú necesitas que recuerde y necesitas que te cuente todo lo que hizo hasta 1 o 2 semanas antes de ese partido. Y es dificilísimo. Y además después necesitas convencer a los jueces. Y convencerlos de manera rápida a veces es muy difícil. Tú le puedes explicar a un juez, mira, esto fue así, así y así y así. Y el juez se va a tener que quedar un rato pensando en esa situación antes de levantarte la suspensión. Es una situación compleja y dificilísima. No tiene nada que ver con que el jugador se hizo trampa o no hizo trampa. Eso lo podemos discutir cuando tengamos la decisión en la mano. Hablamos de este momento y de lo que es esa suspensión provisional y lo difícil que es levantarla. Es desde el punto de vista de abogados que trabajan en el derecho antidopaje, es complicado. Es muy complicado. No significa que no pueda ocurrir. No significa que no pueda ocurrir. Pero la probabilidad de que ocurra, en mi opinión, es poca. Y en este sentido, le recuerdo a Elena tu pregunta que era
con respecto a que si el jugador al final puede salir sin ninguna sanción. Efectivamente sí se puede dar el caso, pero nuevamente la palabra favorita del abogado, depende. Depende de las pruebas, depende de las circunstancias en las que él se encontraba. Hemos visto casos que a un atleta lo estaban abriendo un procedimiento por un caso de 4 años y ha obtenido 3. Casos de atletas donde le correspondía 2 años y han tenido 18 meses, han tenido 1 año. Y casos donde acuerdan, de hecho también, que se puede hacer con la organización antidopaje, con el que está encargado ahorita del caso, puedes acordar una suspensión, 1, 2, 3 meses. Todo depende de la sustancia, depende si tuviste intención o no, depende si fuiste diligente también con las cuestiones que tenías que tomar en cuenta, porque eres un atleta profesional. Es un mundo, oye, que hay que tener, yo lo llamo como un rompecabezas. Son varias piezas que tienes que estar todas completas para poder tener un escenario completo, tener una foto completa. Un caso de dopaje es así. Tienes que tener una pieza legal, tienes que tener una pieza médica, tienes que tener una pieza en cuanto a la historia, para que todo concuerde y, oye, tenga el mejor resultado del atleta, que es justamente lo que se quiere. Y además, retomando un poquito justamente sobre tu primer punto en la intervención, Brandon, yo quiero también destacar que en el comunicado, obviamente, el club se pone a disposición del jugador, lo que me parece también muy importante porque confían en él. Obviamente ya tienen que tener una versión más o menos de los hechos de qué fue lo que pasó. Y además dicen que por recomendación de nuestro equipo legal, ni el club ni el jugador realizarán más declaraciones mientras dure el proceso, mientras esté en curso. Lo que me parece súper acertado, las cosas tienen que ser así. De hecho, el jugador también lanzó un comunicado por sus redes sociales explicando más someramente la situación. 3 párrafos diciendo, mira, sí, fue suspendido provisionalmente, confío en los tribunales, confío en que yo no hice nada malo, que no hice trampa, que tampoco tuvo ningún tipo de voluntad o intención en infringir las normas antidopaje, y eso es clave, tiene que llegar hasta allí, no hay que dar más explicación, porque todo el trabajo se lo tienen que dejar a la parte legal, a los abogados, y bueno, enfrentarse al tribunal disciplinario que va a tomar el caso, que allí es donde importa justamente argumentar todo, no en las redes sociales. Así que muy correcta la posición del club, muy correcta también la posición del jugador. Evidentemente es necesario avisarle a las personas por qué un jugador importante para su club, para su selección, no va a estar en las próximas fechas. Ya la gente sabe por qué, pero lo demás tiene que quedar en manos de los abogados para tener el mejor resultado para el jugador. Y habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes: ¿qué les parece esta situación de Iván Ramiro Vaca? ¿Qué les parece la situación de tercero? ¿Piensan ustedes que sí van a poder estar en la próxima fecha de eliminatorias? ¿Piensan que no es así? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios.